Vamos a presenciar una clase de cómo apreciar un buen vino. Y José Gabriel será encargado de conducirla con uno de los más destacados sommeliers de España, Pedro de Diego Cabrera. Él aclara muchos de los conceptos que rodean este misterioso e infinito mundo del vino. Términos como cuerpo, intensidad, bouquet, astringencia, permanencia, etc. De Diego vino especialmente invitado a la Vendimia de Carrefour, un evento anual para promover este comercio de tanto crecimiento en Colombia. Salud. José Gabriel Ortiz entra al radar. Bueno, Pedro de Diego, ¿qué es la fiesta de la vendimia? Es la tradición mayor en el tema del mundo del vino, donde realmente todo el mundo se juntaba y se sacaba ese primer mosto. Había alegría, por supuesto. Claro. ¿De dónde viene la palabra sommelier? ¿Qué hace un sommelier? Bueno, el sommelier realmente era el encargado de la bodega, no solamente por el tema de las uvas, nosotros también llevamos una llave como San Pedro y éramos no solamente con el tema del vino, sino también con otras viandas. Éramos un poco los encargados de todo ello. ¿Y el tas de vin por qué no lo trajo? Bueno, aunque es un instrumento de trabajo, pero de vez en cuando lo dejo descansar. Realmente es nuestro emblema, por así decirlo. Hablemos de los dos grandes tipos de vino. El vino blanco, que decimos aquí, y el vino tinto. Exacto. ¿De dónde proviene cada uno? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Por qué uno es claro? ¿Por qué el otro es oscuro? Si proviene de la misma uva. Bueno, el vino blanco, normalmente se puede hacer vino blanco de uva tinta, pero normalmente se hace vino blanco de uva blanca. De uva blanca. El vino tinto normalmente siempre se hace de uva tinta porque lo que siempre le da el color al vino, en el 98%, es el ollejo, la cáscara del vino. Claro, la cáscara. ¿Por qué no nos enseña, usted ya, aprovechándolo aquí a usted, todas las fases, todos los pasos que se necesita para catar? Bueno, a nivel de cata, todas las catas de cualquier tipo de vino se hacen de la misma manera, con 3 fases bastante diferenciadas. En principio, la fase visual. Usted ya abrió la botella. Bueno, hemos abierto la botella. En algunos casos es recomendable, en otros también la propia copa puede hacer de decantador. ¿Qué es abrir el vino? ¿Qué es respirar el vino? Pues sobre todo con los vinos de guarda, vinos que llevan tiempo metidos en una botella, no solamente en barrica, es importante esa crianza oxidativa, sino la crianza de reducción en botella. Es importante, sobre todo, para que se abra el vino realmente. Respire. Esa reducción, eso es, y que exprese todos los aromas, tanto los primarios de la uva como los secundarios. Muy bien. Decía usted que lo primero que hay que ver es el color. Con el color nos va a indicar que la procedencia de la botella tiene relación con lo que tenemos aquí. ¿Cómo debe ser el color de un buen vino? Realmente cada varietal, aparte de sus tonos habituales, también tiene una cromaticidad habitual. Por ejemplo, un Pinot Noir, un Tempranillo, no tiene la misma cromaticidad que un Cabernet Sauvignon. Eso no significa ni que sea mejor ni peor. ¿Cómo observamos el color? Bueno, lo vamos a hacer en copa. En principio, pues miraríamos que el vino tuviera unos tonos limpios. Entonces vemos el vino. En principio es un vino tinto con un tiempo de guarda y tendría que reflejar de alguna manera la intensidad de la guarda. Nos daría, mientras el ribete, el borde, fuera más intenso, nos iría diciendo que el vino tiene más tiempo. Entonces, hablemos rápidamente de esa pequeña diferencia. Un tempranillo, un reserva, un viejo reserva. ¿Qué es eso? Bueno, sobre todo en España la normativa es exclusiva en el mundo a nivel de tiempos mínimos para los vinos en crianzas, que son tiempos de 2 años mínimos, tanto en barrica 6 meses como el resto en botella, reservas con 3 años, uno en barrica y 2 en botella, y ya los grandes reservas, que serían 5 años, en los que tiene que estar 2 en barrica más 3 en botella. En este caso, Tempranillo es una zona, vamos a ver Rioja, que es una zona muy emblemática en España. Sí, claro. Y la mayor uva que tienen, la mayoritaria, es Tempranillo. Muy bien. Es una uva que tiene estas notas muy características de este rojo rubí. Pasamos el vino a la fase de nariz. En principio, olemos el vino. ¿Listo? Con la copa parada, vemos la intensidad, las notas, la evolución, etcétera, etcétera. Sí.
y después lo llevamos a la nariz sin mover la copa en principio para apreciar... Sin mover la sin copa. mover la copa primero. Muy bien. Apreciamos sobre todo los aromas primarios, que son los más volátiles también. Por eso no movemos la copa ahora. Ah, ok. Después, ¿En qué momento ya se mueve la copa? Después de empezar a olerlo. Sí. Movemos la copa un poco. ¿Para qué? Para ayudar a esos otros aromas a que desprendan. Okay. Exacto. Y aquí ya vamos a apreciar secundarios de fermentación y terciarios de crianza. Sí, hay un olor un poco distinto. Distinto. ¿Qué notamos? Pues en principio la fruta, la uva, sí, esa intensidad, esas notas rojas, esa grosella, esa fresa. Y notamos también ese aporte de la barrica, esas notas un poquito torrefactadas, de café, cacao, etcétera. Pero, sobre todo, lo que es importante, que la madera no se exprese en demasía. Claro, sí, sí, que no impregne Exacto, demasiado. Ok, exacto. muy bien. Bueno, pues ya la fase en boca, bebemos el vino, no un trago muy grande ni pequeño. Pero ¿lo bebemos o lo tenemos un momentico lo tenemos un poquito en la boca, boca para que toda la lengua, todas las papilas se empapen un poquito de ello? Lo primero que tenemos que decir en boca, nosotros decimos en ataque, no es que nos estemos peleando con el vino, sí, sino es en la entrada. Lo primero que tenemos que decir si es seco o no es seco. Vemos que es un vino seco. Muy seco. Lo que expresa un vino tinto es esa astringencia, ese amargor que nos lo está dando la uva y también el aporte de la barrica. Hay un proceso que la lengua forma parte, la parte de arriba del paladar y el fondo, la laringe. Sí. Son tres fases. Sí, exacto. El principio sería un ataque, luego hay una persistencia, un recorrido del vino y al final habría un retrogusto también. Que es ya la parte final. Que es también que nos vuelven a salir los aromas vía faringe. ¿Ustedes cómo reconocen si un vino es español, si es francés, si es argentino, si es italiano, si es chileno? En principio partiríamos un poco la balanza diciendo vinos un poco del Nuevo Mundo y vinos del Viejo Mundo. En el Viejo Mundo se busca un poquito más en la esencia de la tierra, lo que llamamos terroir y de dónde procede el vino. Por eso las denominaciones de origen son tan importantes. Dos denominaciones claves, por ejemplo, una francesa y una española. Hombre, francesa, pues podríamos decir Burdeos. Burdeos, perfecto. Y española podríamos decir Rioja. Perfecto. Son dos zonas muy emblemáticas, reconocidas a nivel mundial, y que las dos van buscando precisamente eso, la esencia del vino, el terreno, el terroir, que se muestre mucho más casi que el varietal, que se muestre de dónde viene el vino. ¿Qué contenido alcohólico debe tener un buen vino? Bueno, nivel alcohólico. Nivel de alcohol, normalmente los vinos se suelen mover en blancos un poquito menos, de 11,5, 12,5, 13. Sí, por y ciento. En tintos, por ciento de volumen, volumétrico. Sí. Y los tintos ya se mueven más o menos de 12, 12,5 hasta 14, 14,5, 15. Sí, más. ¿Por qué el vino tinto debe ser embotellado en una botella verde, oscura, y el blanco no? Por su consumo. El vino blanco es un vino de consumo mucho más rápido sí. Y, por tanto, realmente no necesitamos un envase con tanta protección. Lo contrario que el tinto. ¿Por qué hay que almacenar las botellas ligeramente inclinadas hacia el pico, hacia el corcho? Bueno, la importancia del corcho es precisamente un material que lo tiene un poco todo y lo que tiene que estar es mojado para que esté extendido. Mostrémoslo aquí a la cámara. Debe estar es decir, debe estar pigmentado de rojo. Claro. Tiene que estar volcada la botella, tumbada, para que el corcho esté en contacto con el líquido y no se reseque y, por tanto, no le entre oxígeno. Y cuando uno huele el corcho, ¿a qué no le debe oler el corcho para saber que el vino está malo? No debe oler a nada extraño, en principio. Simplemente a vino. A vino, nada extraño. ¿Cuál debe ser la altura mínima de un corcho? Un corcho también depende, la altura del corcho depende mucho si es un vino que va a guardarse mucho tiempo o no va a guardarse mucho tiempo. Normalmente son 7, 8 centímetros. ¿Usted ha probado vinos de zonas tropicales como algunos que tenemos nuestros aquí en Colombia? Sí. He probado varietales como pueden ser Torrontés, que es una cepa blanca,
Malbec, por supuesto, Carmener también, que son varietales muy característicos de aquí. Y luego, por ejemplo, en el caso de Syrah, que es un varietal que partió de Francia, pero que se instaló muy bien, por ejemplo, en Australia y está dando excelentes resultados también. Pues Pedro, nuevamente bienvenido a Colombia. Muchísimas gracias. Éxitos en la vendimia. Un placer. Con esta vendimia vamos a brindar por la vendimia también. Brindemos por la vendimia y gracias por habernos acompañado aquí en el radar. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. A usted mil gracias.